Hola, sean bienvenidos a este iceberg. Antes de empezar me gustaría dar un pequeño disclaimer, en este video se pueden llegar a tocar temas algo fuertes, así que se recomienda la discreción del espectador. El contenido que verán a continuación tiene como único fin el informar y dar a conocer las curiosidades, casos y sucesos más destacables de Ecuador. Si creen que faltó algún tema por abordar pueden comentarlo, los leeré con gusto. Gracias por su atención y empecemos con este iceberg. Nivel 1. ¿Qué es Ecuador? Iniciaremos este iceberg explicando un poco acerca de este país. Ecuador es un país de Sudamérica que se encuentra limitando al norte con Colombia, al sur con Perú y al oeste con el Océano Pacífico, el cual los separa de las Islas Galápagos por aproximadamente 1000 kilómetros de la costa continental. Su capital es Quito, y su ciudad más poblada es Guayaquil, con un total de 2.650.288 de habitantes. El país tiene distintas regiones, las cuales son, la costa, la sierra, la cual es atravesada por una cadena de montañas que formarán la cordillera de los Andes, la región amazónica y las Galápagos. La mitad del mundo. La ciudad Mitad del Mundo es un complejo turístico y cultural propiedad de la prefectura de la provincia de Pichincha. Se encuentra situada en la parroquia de San Antonio, del distrito metropolitano de Quito. Su principal atracción es el monumento a la mitad del mundo, que tiene como finalidad resaltar la ubicación exacta de la línea ecuatorial, del cual por cierto el país toma su nombre, y destacar la misión geodésica franco-española del siglo XVIII que ubicó el sitio aproximado por el cual pasa la línea equinoccial. Otras atracciones que forman parte de este lugar son, el planetario, el Museo Etnográfico de la Mitad del Mundo, una maqueta de todo el Quito colonial en miniatura, y también existen varios pabellones con exposiciones permanentes al público, entre ellos el pabellón Guayasamín que expone varias obras del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, el pabellón de Francia, donde está el Museo Geodésico francés, y también está el pabellón del Sol, que expone información acerca de Guayaquil y Cuenca, dos de las ciudades más importantes del país. Pegaso. Fue el nombre que se le dio a un nanosatélite, que contaba con una cámara para transmitir en tiempo real desde una órbita baja terrestre. Este fue el primer satélite artificial creado en Ecuador en 2011 por la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, EXA, fue lanzado como carga secundaria a bordo de un cohete de origen chino en abril de 2013, se proyectó que estuviera en órbita por al menos un año. Sin embargo, el satélite apenas sí duró poco más de un mes, pues en mayo de 2013 por causa de una colisión con basura espacial dejaría de transmitir. Pese a los esfuerzos de la EXA para recuperar la señal del satélite, este se dio por perdido en septiembre de 2013, a día de hoy el satélite no ha podido ser recuperado, y se estima que sigue en órbita y que muy probablemente cuando deje de estar operativo se convertirá en basura espacial, y tarde o temprano volvería a la Tierra. El terremoto del 16 de abril de 2016. El día sábado 16 de abril del año de 2016 a las 18:58, ocurriría uno de los eventos telúricos más fuertes en la historia de Ecuador. El epicentro del terremoto estaría entre Pedernales y Cojímies, del cantón Pedernales de la provincia de Manabí, y con una magnitud estimada de 7,8 grados en la escala de Richter. Fue un sismo que golpeó con fuerza al país dejando un saldo de al menos 670 personas fallecidas, 113 personas que fueron rescatadas, la gran mayoría de entre los escombros, 6.274 heridos y 9 desaparecidos. Aparente de haber dejado un gran daño estructural y económico al país, pues debido a la fuerza del terremoto muchos edificios, casas y construcciones, etc. se vinieron abajo. La provincia que más sufrió la fuerza de la naturaleza fue Manabí, y el movimiento telúrico se sintió en casi todas las provincias del Ecuador. Aquellas en donde se sintió con mayor intensidad fueron Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, El Oro y Santa Elena. También se sintió en ciertas zonas de países vecinos como Colombia y Perú, donde su intensidad fue menor. Según se sabe, este terremoto habría sido precedido por uno de menor intensidad, que habría ocurrido 11 minutos antes con una magnitud de 4,8 grados. La Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos se encuentra en la provincia de Morona, Santiago, Cantón Lima y Danza, en la zona montañosa irregular llamada Cordillera del Cóndor.
Su nombre viene del hecho de que es el hábitat de unas aves nocturnas llamados tallos que viven en las numerosas cuevas de las selvas andinas de América del Sur. La cueva de los tallos ha sido cuna de muchas teorías de conspiración. Juan Moritz, un antropólogo húngaro, fue el que descubriría este misterioso lugar. Moritz también hallaría unas planchas metálicas con grabados que recordaban a la civilización sumeria. Todo esto ocurría en el año de 1969, después de esto la cueva de los tallos ganaría más reconocimiento, el cual escaló a tanto que incluso el mismo Neil Armstrong viajó a la cueva, como parte de los miembros de una expedición, encabezada por el ingeniero escocés Stan Hall en 1976, y en esta expedición también participarían varias instituciones, así como las Fuerzas Armadas del Ecuador que estaban para dar seguridad al grupo. El objetivo de este viaje era corroborar si la hipótesis de Erich von Däniken, autor del libro Oro de los Dioses, donde se documenta acerca de una supuesta civilización subterránea, eran verídicos. Además, según palabras del propio Armstrong, sobre el por qué formó parte de la expedición, dijo lo siguiente: he sido el primer hombre en estar allá arriba y quería ser el primero en estar aquí abajo. Y según se sabe, también se habría llevado algunos objetos de la cueva XD. Volviendo con Juan Moritz, luego de encontrar esta cueva mencionó: he descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de valor cultural e histórico para la humanidad que consisten en láminas metálicas que contienen la relación histórica de toda una civilización perdida. Y sobre las planchas metálicas que encontró, agregó lo siguiente: pueden tildarme de loco, pero hay seres superiores bajo la tierra. Los misterios de la cueva de los tallos han sido comparados con otros tales como las líneas de Nazca. Al existir bastantes interrogantes sin respuesta sobre este lugar. Darwin y las Islas Galápagos. Charles Darwin fue un naturalista británico, que en el año de 1835 llegó en una expedición a bordo del HMS Beagle a las Islas Galápagos. Durante su estadía en las islas, Darwin realizó observaciones detalladas de la flora y fauna, especialmente de las tortugas gigantes y las aves. Darwin se centró en estudiar la variación de las especies en diferentes islas. Observó las tortugas gigantes, notando que cada isla tenía su propia especie única, adaptada a las condiciones particulares de su entorno. Además, examinó las aves, como los pinzones, los cuales serían bautizados como los pinzones de Darwin, ya que él fue quien los encontró y notó variaciones en sus picos relacionadas con la alimentación y el hábitat. Este trabajo minucioso llevó a Darwin a la idea de la fijación de las especies, y a considerar la posibilidad de que las poblaciones evolucionaron con el tiempo en respuesta a su entorno. Esta observación de la diversidad y adaptación de las especies en las Galápagos, fue fundamental para el desarrollo de su teoría de la evolución por selección natural. Nivel 2. La leyenda de Cantuña. El atrio de Cantuña es una leyenda de la creencia popular de Ecuador. Según cuenta la historia, durante la colonización española en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, un indígena llamado Francisco Cantuña aceptó el trabajo, encargado por los padres franciscanos, de realizar la construcción de la iglesia de San Francisco. La paga era muy buena, sin embargo la condición para poder cobrarla era que la construcción del atrio debía realizarse en menos de 6 meses. Una noche antes de que se terminara el plazo que se le dio, y al ver que la obra apenas iba por la mitad, Cantuña cedió ante la desesperación, y en un acto arriesgado decide hacer un pacto con el diablo, el cual se le había manifestado prometiéndole ayudarlo con su problema. El trato era el siguiente: si el diablo lograba terminar el atrio de San Francisco antes del primer canto de un gallo, o sea antes del amanecer, entonces este se llevaría el alma de Cantuña. Sin embargo, había una excepción en el trato, y ese era de que si al atrio le llegaba a faltar una sola piedra, entonces Cantuña salvaría su alma y el trato quedaría invalidado. El diablo, confiado en que lograría su objetivo, aceptó los términos de Cantuña. Dicho y hecho, en un abrir y cerrar de ojos, el diablo invocó a un ejército de numerosos demonios, los cuales muy rápidamente iban construyendo todo el atrio. Cantuña, asombrado y asustado, veía cómo su obra era construida con tal precisión y velocidad que se sentía perdido. Sin embargo, este tenía un as bajo la manga. El tiempo transcurrió y cuando el gallo dio su primer canto, dando por finalizado el plazo del trato, el diablo se acercó a Cantuña, y sintiéndose victorioso estaba a punto de cobrar su parte del trato. Pero fue rápidamente interrumpido por el indígena, el cual gritó enérgico: falta una piedra, el atrio no está completo. Con su mano Cantuña le señala a su verdugo que una de las piedras no había sido colocada, pues había un espacio vacío en la iglesia.
Si te preguntas cómo fue posible eso, pues Cantuña sabía que los demonios terminarían la obra y él estaría condenado a ser castigado en el infierno por toda la eternidad. Pero se le ocurrió la idea de tomar una de las piedras y ocultarlas, de esta forma el atrio por un tecnicismo quedaría inconcluso, y el trato sería anulado debido a las condiciones que había impuesto Cantuña. El diablo, al ver que había sido engañado, maldijo a Cantuña y desapareció dejando una nube de humo detrás de él. Esta es una leyenda muy popular de Quito y es una de las leyendas más conocidas en todo el país. Una historia muy curiosa que ha tenido algunas variaciones en su relato pero no cambian mucho la historia principal. La dolarización. La dolarización es el término que se le da al proceso por el cual un país adopta el dólar estadounidense como moneda de curso legal, ya sea de forma oficial o extraoficial. Ecuador adoptó oficialmente el dólar como moneda de curso legal en el año 1999, luego de que el país sufriera una gran crisis económica e inflacionaria a finales de la década de 1990. Entre 1998 y 1999 la devaluación de la moneda casi lleva al Ecuador a convertirse en un estado fallido, además de ir acompañada de una serie de quiebras de bancos y de cooperativas de ahorro y crédito. Tras décadas de crecimiento inflacionario desde los años 70, después de dejar la dictadura militar y el mal manejo de la economía por parte del presidente militar Guillermo Rodríguez Lara, y sobre todo por la mala administración pública de los gobiernos venideros, el país atravesó por una inflación en el año 1999 de 60,7%, por la impresión de papel moneda de parte del Banco Central del Ecuador, licuando los ahorros y haciendo quebrar el mercado financiero. En el año de 1999, durante el gobierno del aquel entonces presidente Jamil Mahuad, se le dio luz verde a la dolarización. Una de las grandes polémicas con respecto a dolarizar la economía no fue solo la pérdida de la soberanía monetaria, sino también el tipo de cambio bajo el que se le adoptó, a 25.000 sucres el dólar estadounidense. Todo esto provocaría que las personas que perdieron sus ahorros por causa de la dolarización se vieran forzadas a emigrar a otros países, principalmente Estados Unidos de América, aumentando la cantidad de ecuatorianos que abandonaban el país para reconstruir sus vidas. Sin embargo, a día de hoy la dolarización tuvo sus cosas buenas, y una de ellas fue el hecho de que la inflación había disminuido considerablemente. Por ejemplo, entre los años de 1980 y 1998 la inflación fue del 36,4% a comparación de los años del 2001 y 2019, donde la inflación fue del 4,5%. Así la inflación fue 8 veces menor al periodo previo a la dolarización. Como ecuatoriano les puedo decir que si no tuviéramos el dólar como moneda, a día de hoy el país estaría en una pobreza mayor y golpeado por una tremenda inflación. Y aunque algunos opinan que el dólar tiene la culpa de que haya aumentado el crimen en Ecuador, tenemos que tener en cuenta que el dólar no es la principal causa, sino más bien es parte de una serie de factores que se juntaron para dar a luz a un país al borde de ser un estado fallido, por lo que la problemática de la inseguridad no tiene una sola causa, al contrario, esta es multifactorial. Las manifestaciones de 2019. Estas fueron una ola de movilizaciones a nivel nacional realizadas a partir del 2 de octubre hasta el 13 de octubre de 2019, tras el anuncio de ciertas medidas económicas por parte del gobierno de Lenín Moreno, y se desarrollaron como protestas en contra de las medidas y en contra del gobierno ecuatoriano. Una de las principales razones que detonó las movilizaciones fue que el gobierno quería retirar el subsidio a los combustibles y esto provocó la inconformidad de los grupos de oposición, entre ellos la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, y el Frente Popular, FP. El día 2 de octubre se rechazó la medida de anular el subsidio a los combustibles, por lo que la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores, y el Frente Popular, con el apoyo de los transportistas, decidieron entrar en un paro laboral desde el 3 de octubre, día en el que entraría en vigencia la anulación de los subsidios, por lo que muchos medios de transporte no estuvieron disponibles durante los días de las protestas, mientras que en Quito y Guayaquil, los municipios garantizaban la fácil transportación de los ciudadanos mediante el uso de los servicios de transporte público municipales. Ante esto, el gobierno también suspendió las clases y a partir de la mañana del 4 de octubre la presencia policial y militar se empezaba a notar. Durante las manifestaciones muchas personas aprovecharon el caos para saquear todo lo que podían, y otros tantos cometieron actos de vandalismo. Con el pasar de los días algunos lugares sufrían de desabastecimiento de productos, ya que los transportistas no estaban trabajando por el paro,
y los que sí estaban laborando no podían llevar la carga con productos, porque entre las protestas muchas personas bloquearon varias calles importantes con rocas, ramas grandes o llantas. Esto no permitía la circulación de los vehículos con carga para abastecer los mercados. Esto también ocasionaba que las cosas subieran de precio debido a su escasez. Al final, luego de mucha presión, la noche del 13 de octubre la CONAIE y sus aliados lograron que el gobierno derogue el decreto de los subsidios, llegando a un acuerdo, y de esta manera el país volvía a una relativa normalidad. El COVID-19. Como ya todos sabemos, el COVID-19 desembocaría en una pandemia. El virus causante de todo sería el SARS-CoV-2 y se habría originado en Wuhan, China, donde se reportarían los primeros casos en diciembre de 2019. Sin embargo, los medios no le dieron tanta cobertura hasta que el virus empezó a propagarse de forma descontrolada, y la OMS la declarase como pandemia el 30 de enero de 2020. Posteriormente, la misma OMS decretaría el fin de la emergencia sanitaria el 5 de mayo de 2023. Pese a que la neumonía inició del otro lado del mundo, era cuestión de tiempo para que llegara a todos lados, incluyendo a Ecuador, donde el primer caso se reportaría el 29 de febrero de 2020 y habría llegado con una mujer de 71 años de edad, la cual venía de un vuelo de Madrid, España. Ella arribaría con la enfermedad el 14 de febrero, pero no manifestaría síntomas hasta el 29 de febrero, día en el que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador anunció que el COVID estaba oficialmente en el país. Con el pasar de los días los casos aumentaban descontroladamente. Esto hizo que el sistema de los hospitales, ya de por sí precarios, colapsaran, y también terminarían colapsando los servicios funerarios a nivel nacional. La ciudad más afectada fue Guayaquil, pues al no poder levantar correctamente los cuerpos de las personas que perdían la vida por COVID debido al colapso de los sistemas de atención médica y funeraria, muchos dejaban a personas ya fallecidas en las calles, un escenario bastante turbio y apocalíptico. Posterior a todo esto, las consecuencias económicas para el país fueron devastadoras. La pobreza y el desempleo crecieron exponencialmente después de la pandemia, muy aparte de que la violencia que viviría Ecuador en los años posteriores tendría sus gestaciones luego del COVID, puesto que durante la pandemia el gobierno de Lenín Moreno cometió varios atropellos hacia los sectores más vulnerables, el caso de sobreprecio en la compra de pruebas para detectar el COVID, el desabastecimiento de medicinas en varias ciudades del país, los motines sangrientos que empezaron a ocurrir en las cárceles del país durante el 2020, la reducción de inversión en el sector de seguridad, lo que aumentaría la delincuencia y el descontrol de los centros carcelarios, los cuales poco a poco dejaban de ser controlados por las autoridades penitenciarias, y pasaban a ser prácticamente de dominio criminal, y en consecuencia aumentando los motines tan violentos mencionados en el punto anterior, el aumento de la tasa de desempleo y reducción de oportunidades laborales. Y a esto último sumémosle la inmigración descontrolada, que empezó a llegar a Ecuador por la pandemia, el poco control en las fronteras y la nula importancia que el gobierno le dio a la entrada masiva de inmigrantes por las zonas fronterizas, permitió que muchas personas pudieran acceder al país de forma irregular. Entre otros problemas, hizo que la emergencia sanitaria le diera la estocada final a un país, que ya de por sí venía de una situación económica muy inestable. Nivel 3. El caso de los hermanos Restrepo. La mañana del 8 de enero de 1988 en Quito, capital de Ecuador, ocurría uno de los sucesos que conmocionaría a todo el país. Los hermanos Carlos Santiago, de 17 años, y Pedro Andrés Restrepo Arismendi, de 14 años respectivamente, salieron de su hogar para recoger a un amigo y llevarlo al aeropuerto. Los hermanos tenían la intención de poder despedirse de su amigo, sin embargo ellos nunca llegaron a su destino, pues según las versiones los jóvenes fueron detenidos por la policía debido a que no tenían licencia de conducir. Los padres de los menores los buscaron exhaustivamente, indagando en todas las cárceles de Quito para tratar de dar con el paradero de sus hijos, pero no pudieron encontrarlos, ya que se habla de que miembros de la policía estaban confabulados para tratar de encubrir información acerca de dónde tenían a los hermanos, según declaraciones de Hugo España Torres, un exagente del SIC. 10 los menores fueron detenidos de forma arbitraria e ilegal por la Policía Nacional, y fueron puestos a órdenes del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, donde él trabajaba. Según las propias declaraciones del exagente, fue testigo de cómo los hermanos habían sido torturados por varios días por miembros del SIC. 10. En sus testimonios, Hugo España menciona que el hermano mayor, Carlos Santiago, falleció por causa de los maltratos que había sufrido debido a que los policías le habían colocado una funda plástica con gas lacrimógeno en su cabeza y lo golpearon en repetidas ocasiones en el estómago.
Según palabras de Hugo, esto habría empeorado el ataque de asma que Carlos Santiago estaba teniendo ese momento y que cobraría su vida. Posteriormente los policías también acabarían con la vida del hermano menor Pedro Andrés para así no dejar testigo de tal hecho. Los policías habrían lanzado los cuerpos a la laguna de Yambo, en la provincia de Cotopaxi, para ocultar las evidencias. Todo esto contado por el mismo Hugo España. Sin embargo, tras mucho buscar, nunca se pudo encontrar los cuerpos de los hermanos en tal lago, y a día de hoy el donde podrían estar sus restos aún es un enigma. Jaime Roldós, ¿accidente, o conspiración? Jaime Roldós Aguilera fue un abogado y político ecuatoriano que asumió el poder como presidente de la República desde el 10 de agosto de 1979 hasta su fallecimiento el 24 de mayo de 1981. Lo que más lo destacó fue que lideró el proceso de retorno al sistema democrático en Ecuador, luego de casi una década de dictaduras civiles y militares. Está en este iceberg ya que su muerte está rodeada de un halo de desafortunados coincidencias y conspiraciones. La tarde del 24 de mayo de 1981 el avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que transportaba al presidente Jaime Roldós, se estrelló contra el cerro de Huayrapungo en la provincia de Loja. Aparte del presidente también murieron todos los pasajeros que lo acompañan, entre ellos estaban, Marta Bucaram, esposa del presidente, el ministro de Defensa, Marcos Ubía Martínez, los tenientes coroneles, Héctor Torres y Armando Navarrete el piloto y edecán del presidente, el teniente coronel Marco Andrade el copiloto teniente, Galo Romo y a la azafata, Soledad Roseto. La aeronave había salido de Quito poco después de una ceremonia cívico-militar en el Estadio Olímpico Atahualpa, en donde se condecoró a los combatientes de la guerra de Paquisa. Su destino era llegar a la localidad fronteriza de Macará, en donde el presidente debía tomar un helicóptero que lo trasladaría al cercano pueblo de Zapotillo, donde tenía previsto participar en otra ceremonia. Debía volver a Quito esa misma tarde, para la sesión solemne del Consejo Provincial de Pichincha. Pocos minutos antes de aterrizar, y en la trayectoria de descenso hacia la pista de Macará, de la que todavía estaba distante unos 60 kilómetros, el pequeño avión presidencial se estrelló contra una gran roca en la cresta del cerro Huayrapungo, que estuvo a pocos metros de sobrepasar. Al no llegar la nave y perderse el contacto con ella, el helicóptero que esperaba en Macará al presidente despegó en su búsqueda, encontrando los restos del avión en la ladera de Huayrapungo. Desde el cercano cantón Celica, distante 10 kilómetros del sitio del impacto, partieron patrullas del ejército que ascendieron la montaña para rescatar los restos del presidente y su comitiva. Roldós fue reconocido por la corbata roja que usaba ese día. La autopsia confirmó que el presidente murió instantáneamente por politraumatismos producidos por el impacto. Teoría del atentado. La versión oficial aceptada por el gobierno del Ecuador es la de un accidente de aviación. La familia y sectores de la izquierda sostienen la teoría que fue un atentado ejecutado por Estados Unidos. Para los hijos de la pareja presidencial, las circunstancias del siniestro no han sido definitivamente aclaradas. Entre las personas que le dieron voz a esta teoría está el activista estadounidense John Perkins. En su libro llamado Confesiones de un sicario económico se sumó a la versión de que Roldós habría sido asesinado, puesto que su plan para reorganizar el sector de los hidrocarburos habría amenazado los intereses de Estados Unidos. Esta versión, sin embargo, ha estado presente desde el inicio mismo de las investigaciones, y ha sido publicada en otros libros y documentos. Esta versión relaciona la tragedia con la muerte del general peruano Rafael Hoyos Rubio, quien comandó las Fuerzas Armadas en el conflicto del falso Paquisa entre Perú y Ecuador a comienzos de ese año, y también relaciona la muerte del general panameño Omar Torrijos Herrera, que murió en circunstancias similares al presidente Roldós y cuyo accionar comprometía los intereses de los Estados Unidos. Según una versión del periodista ecuatoriano Jaime Galarza Zavala, involucra a las Fuerzas Armadas y sostiene que el avión presidencial fue derribado por un cohete lanzado por un avión militar ecuatoriano, y que el ejército conocía de la operación al extremo de que había patrullas en el sector listas para recoger los restos del avión del presidente. Sostiene que habrían actuado así por presiones de Israel, pues Roldós no habría querido autorizar la compra de un lote de aviones de combate al Kfir. No obstante, el presidente Roldós sí autorizó la compra de los jets hebreos, pues el contrato fue firmado el 21 de mayo, solo 3 días antes de su muerte. No obstante, la teoría del atentado no documenta la forma en que se habría cometido, si fue por medio de una bomba, cuyos vestigios no se encontraron, o si el avión fue derribado.
Quienes defienden esta tesis sostienen que personas que afirmaron haber visto explotar el avión en el aire y no como consecuencia del impacto murieron en circunstancias misteriosas o desaparecieron. Afirman también que oficiales de la Fuerza Aérea que conocían pormenores del vuelo de ese día también murieron en circunstancias poco claras. Luego de todo lo expuesto, podríamos decir que la gran mayoría parecen ser teorías de conspiración sin fundamento acerca del siniestro. Sin embargo, haya sido un accidente o un atentado, eso se los dejó a su criterio. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Nos faltan 3. El hashtag Nos Faltan 3 surgió como una expresión de apoyo en las redes sociales a raíz del secuestro y posterior asesinato de 3 periodistas ecuatorianos del diario El Comercio por parte del Frente Oliver Sinisterra de Colombia. Los periodistas eran Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra y se encontraban en Esmeraldas cerca de la frontera con Colombia, para realizar una investigación sobre los atentados ocurridos en la frontera norte de Ecuador por parte de grupos criminales. Pero desafortunadamente la mañana del 26 de marzo de 2018, después de llegar a Mataje, los periodistas fueron secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra. Poco después se publicaría un video en donde vemos a los periodistas pedirle al presidente de aquel entonces, Lenín Moreno, pedirle que hiciera un intercambio, en el cual el gobierno ecuatoriano debería entregar a algunos miembros de los disidentes que estaban presos en el país, a cambio de liberar a los periodistas. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno hizo caso omiso ante estas peticiones y mediante un comunicado escrito, el Frente Oliver Sinisterra dio a conocer la muerte de los miembros del equipo del diario El Comercio, en donde señalaban a las autoridades ecuatorianas como responsables de sus muertes, por no haber querido negociar y en su lugar atacar su territorio. El presidente Moreno dio un plazo de 12 horas para que presenten pruebas de vida de los periodistas, y así confirmar si el comunicado era verdad. Desgraciadamente el plazo había pasado y al no tener pruebas que garanticen la vida de los periodistas, el presidente Lenín Moreno en una rueda de prensa, dio a conocer al país la lamentable noticia del fallecimiento de los miembros del equipo del diario El Comercio. Nivel 4. La muerte cruzada. El gobierno del expresidente Guillermo Lasso no estaba pasando por un buen momento político, pues el primer mandatario se encontraba en medio de un juicio político en su contra. Muy aparte de que la gran mayoría de la Asamblea Nacional estaba conformada en su mayoría por la oposición, y estos ponían trabas al evitar la aprobación de varios proyectos y decretos del presidente. Todo esto llevó a que la mañana del 17 de mayo de 2023, el presidente Guillermo Lasso firmara el decreto de muerte cruzada. Básicamente la muerte cruzada le permitía disolver a la Asamblea con efecto inmediato, y poder gobernar bajo decreto por 6 meses aproximadamente. Esto inhabilitaba la participación del Parlamento en votaciones democráticas para aprobar o rechazar reformas, leyes o proyectos, por lo que ahora solo la Corte Constitucional del Ecuador asumía ese papel. Al final el decreto también implicó la convocatoria a elecciones anticipadas, que terminarían con la victoria en primera vuelta de Luisa González como representante del Partido de la Revolución Ciudadana. Pese a obtener la mayoría de votos, no le alcanzó para ganar de manera contundente en las primeras elecciones, que se llevaron a cabo en septiembre de 2023. Durante este primer proceso electoral, uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, sería ultimado en un atentado que le quitaría la vida. Sin embargo, este tema lo tocaremos más a fondo en el siguiente punto, donde detallaré más acerca de ese caso. Volviendo con las elecciones, la segunda vuelta electoral se mediría entre los dos candidatos con más votos, Luisa González y Daniel Noboa, el cual sorpresivamente ganaría la segunda vuelta el 15 de octubre con el 53,85% de votos, en contraste con el 46,15% de su rival, y digo que fue sorpresivo ya que la candidata de la Revolución Ciudadana había quedado en el puesto número 1 en la primera vuelta, y en la segunda vuelta las cosas se invirtieron a favor de su rival, de esta manera dejando a Daniel Noboa como el actual presidente del Ecuador. El asesinato de Fernando Villavicencio. Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia nació el 11 de octubre de 1963 en Alaus y Chimborazo y fallecería el 9 de agosto de 2023. Fue un periodista, político y candidato a la presidencia del Ecuador por parte del movimiento Construye. La tarde del 9 de agosto de 2023, mientras Villavicencio estaba saliendo de un mitin político que se desarrolló en un plantel educativo al norte de la ciudad de Quito, el candidato abordó su auto para retirarse del lugar. Fue ahí donde lo atacaron con varios impactos de bala, de los cuales recibiría 3 disparos en la cabeza, que acabarían con su vida de forma inmediata. Los perpetradores del crimen, luego de cumplir
lograr su cometido, y antes de emprender su huida dispararon al aire, y también hacia la multitud, para evitar que los siguieran. Este hecho dejó varios heridos producto de las balas perdidas. Las personas que se encontraban en el lugar del atentado, inmediatamente trataron de resguardarse en el interior del colegio Anderson para evitar ser alcanzados por los disparos de los antisociales. El personal de emergencia trasladó a Villavicencio a la clínica de la mujer lo más rápido que pudieron. Sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento, ya que la gravedad de sus heridas por causa de los disparos lo habrían matado casi de inmediato. Según la información dada por la policía, uno de los presuntos responsables de la muerte de Villavicencio, un sujeto de origen colombiano, habría sido capturado en el lugar de los hechos. Sin embargo, este también terminaría muriendo al ser trasladado a la unidad de flagrancia de la Fiscalía General del Estado, producto de las heridas de bala que tenía como consecuencia por haberse enfrentado en un cruce de balas contra la policía. A día de hoy este lamentable caso sigue sin tener una resolución clara, dejando muchas dudas en el aire y también dejando a todo un país en shock, pues todo lo narrado ocurrió solo 11 días antes de la primera vuelta electoral. Según palabras de Villavicencio antes de ser ultimado, y también de sus conocidos, este habría recibido múltiples amenazas en contra de su integridad por parte del crimen organizado. Como último punto, el video en el que Villavicencio es abatido no puedo ponerlo y ustedes ya saben por qué. Sin embargo, creo que se puede encontrar en YouTube. De todos modos les recomiendo no buscarlo si son sensibles. Ecuador, conflicto armado interno, cronología. La mañana del 9 de enero de 2024 el país despertó con una ola de violencia incontrolable, pero no nos adelantemos, esta pesadilla comenzaría el lunes 8 de enero de 2024, donde la Policía Nacional había confirmado que José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, el cual es el líder de la banda de los Choneros, una organización delictiva dedicada al tráfico de sustancias ilícitas, y que se encontraba cumpliendo una pena de 34 años en la cárcel regional Guayas, se había fugado, al no haberlo encontrado en su celda en la noche del domingo 7 de enero. El lunes 8 de enero el presidente Daniel Noboa, en una cadena nacional, decretaría un estado de excepción y toque de queda luego de los acontecimientos antes mencionados. Esto desataría el caos en todo el Ecuador, pues el día 9 de enero, empezaron muchos ataques criminales en contra de civiles. El hecho más destacado fue la toma de rehenes por parte de antisociales en contra de un canal de televisión ecuatoriano llamado TC Televisión. Los reporteros, periodistas y trabajadores de la empresa se encontraban transmitiendo en vivo las noticias del país. Sin embargo, de manera abrupta unos sujetos encapuchados entraron a las instalaciones fuertemente armados, y a punta de amenazas obligaron a muchos de los trabajadores a tirarse al suelo. Todo esto ocurrió en vivo, así que la gran mayoría de los ecuatorianos que habían sintonizado las noticias para informarse quedaron anonadados al ver eso por televisión. Afortunadamente, la intervención oportuna de la policía permitió la aprehensión de todos los implicados en este hecho. Según se informa, los policías tuvieron un breve intercambio de disparos contra los antisociales. En medio del caos, uno de los reporteros terminó herido a causa de una bala perdida. Sin embargo, pese a este suceso tan turbio, no hubo vidas que lamentar, y el único herido se recuperó satisfactoriamente. Paralelo a este hecho tan inesperado, los criminales intentaban tomar cualquier lugar público como un objetivo para tener rehenes. Uno de esos intentos fue una balacera en una universidad de Guayaquil, lo que causó el pánico inmediato de los que estaban allí. Los estudiantes, docentes y otras personas corrían despavoridos para alejarse del campus, y los que estaban dentro de la universidad se encerraron colocando mesas y sillas, para evitar que los criminales ingresaran y los ultimaran. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores gracias a los guardias de seguridad que actuaron a tiempo. Posteriormente a ello también se registraron varios ataques a hospitales de Guayaquil, entre los que fueron blanco de la violencia están el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, el Hospital Luis Bernaza, el Hospital Guayaquil, el Hospital del Niño, el Hospital General del Norte de Guayaquil y SS Los Ceibos. Los ataques fueron desde robo al personal médico hasta disparos en contra de las instalaciones. Durante el ataque al Hospital de Los Ceibos fue herido de muerte por una bala perdida el artista ecuatoriano Diego Gallardo, y a causa de esto una joven de secundaria también resultó herida de bala, pero afortunadamente ella pudo ser atendida y se encuentra recuperándose satisfactoriamente. Adicional a todo esto, varios guías penitenciarios, e incluso algunos policías fueron secuestrados por los delincuentes para usarlos como rehenes y tener una forma de presionar al gobierno. 4 policías fueron secuestrados, 3 de ellos en Machala y 1 en la ciudad de Quito.
Todo esto pasó mientras ellos se encontraban en sus puestos de trabajo. Al final los agentes del orden pudieron ser liberados, pero no todos corrieron con la misma suerte, como lo que pasó en la ciudad de Novol, donde 2 policías que cumplían con su labor durante el estado de emergencia fueron asesinados. En varias cárceles del país se registraron múltiples secuestros que contabilizaron más de 170 personas retenidas, la mayoría guías penitenciarios y personal que laboraba en las cárceles. Los lugares más conflictivos fueron las cárceles de las provincias de Azuay, Cañar, Cotopaxi, El Oro, Loja, Esmeraldas y Napo, en videos que terminaron difundiéndose y viralizándose en redes sociales. Los reos mandaban fuertes amenazas al presidente Daniel Noboa y su gobierno, expresando que todo esto inició por el estado de excepción que decretó el presidente, amenazando también con matar a los guías que tenían de rehenes. Cosa que no se quedaría solo en palabras, pues en varios videos que circularon por las redes, se veía cómo le quitaban la vida a algunos guías, como en la cárcel de Machala, donde los internos arrojaron el cuerpo sin vida de un guía penitenciario a los tejados. También algunos policías tuvieron un final trágico, puesto que los obligaban a quitarse su propia vida, forzándolos a ahorcarse con una cuerda, o los ejecutaban disparándoles. Los videos e imágenes de estos sucesos son muy gráficos, y bastante fuertes, por lo que no puedo colocar ningún material de esa índole. Sin embargo, esos videos no son difíciles de encontrar, pero de todos modos no les recomiendo que los vean, pues estos videos sí son más explícitos y si son sensibles es mejor no buscarlos. Como una buena noticia, todos los guías que fueron capturados en las provincias antes mencionados, lograron ser liberados gracias a la intervención de los militares. Esto ocurrió el sábado 13 de enero. Fueron liberados la mayoría de los guías penitenciarios que estaban secuestrados. En un comunicado, el presidente Daniel Noboa felicitó el accionar de las Fuerzas Armadas que permitió salvar a los guías que estaban retenidos en las cárceles de Azuay, Esmeraldas, Cañar, Cotopaxi, El Oro, Tumburagua y Loja. Luego de todo lo ocurrido, por si no fuera suficiente, se reportaron varias fugas de presos en la cárcel de Riobamba la noche del 9 de enero, en donde alias Colompico, líder de una banda criminal, también se habría dado a la fuga. Días posteriores también habrían más casos de presos intentando fugarse, principalmente en la cárcel de Esmeraldas, donde casi todos lograron ser recapturados, y a eso súmenle los constantes atentados con coches bomba, las explosiones de gasolineras, el incendiar autos de la policía y de civiles para intimidar a la población. Luego de todos los eventos de violencia masiva en el país, el día 9 de enero el presidente Daniel Noboa decretó un estado de conflicto armado interno en el Ecuador y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones para neutralizar a los distintos grupos del crimen organizado transnacional, que en el decreto firmado por el presidente ahora son identificados como organizaciones terror, tosistas, pero a YouTube no le gusta esa palabra XD, y actores no estatales beligerantes. A día de hoy que estoy escribiendo este guión, 30 de enero de 2024, el país sigue en estado de conflicto interno armado, y también en estado de excepción. El cómo terminará este problema a ciencia cierta no se sabe. Sin embargo, solo nos queda esperar que las cosas mejoren y la paz regrese a Ecuador. El asesinato del fiscal César Suárez. Esto tiene mucho que ver con todo lo que viene ocurriendo en Ecuador luego del estallido de la violencia del 9 de enero. César Byron Suárez Pillay fue un fiscal y abogado ecuatoriano. Ganó más reconocimiento gracias a que se encargaba de investigar casos criminales de alto perfil, entre ellos estaban el caso de corrupción en hospitales públicos ecuatorianos, el caso de la muerte de Efraín Rubiales, el cual fue un presentador de televisión que también murió a manos de la AMPA, y su caso más reciente fue la investigación que realizaba sobre lo ocurrido en el canal de TC Televisión, donde los trabajadores vivieron momentos de terror a manos de encapuchados altamente armados. Se cree que por haber estado involucrado en la investigación de este caso, el fiscal Suárez sería un blanco para los criminales. El día 17 de enero el fiscal César Suárez se transportaba en su auto. Había salido desde su domicilio con rumbo a la unidad judicial del centro comercial Albán Borja. Ese día tenía que asistir a una audiencia a cumplir su labor como fiscal, en un caso de tráfico de sustancias ilícitas. Mientras conducía fue interceptado en la avenida del Bombero, por 2 vehículos, una camioneta y otro vehículo tipo taxi, del cual se bajaron unos sujetos y le dispararon en repetidas ocasiones, siendo casi 20 detonaciones en total. Luego de concretar el crimen, los sospechosos huyeron del lugar y, según informó la policía, uno de los vehículos tipo taxi usado para cometer el delito fue hallado incinerado. Según versiones de la policía, los sujetos habrían quemado el taxi y escaparon en una motocicleta la cual sería encontrada por la policía luego de varios allanamientos.